Buenos días, amables televidentes. Reciban un cordial saludo de su movimiento gnóstico cristiano universal Ishmet, rescatando valores a través de su programa Gnosis. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, el mayor saber por excelencia. Para mí es un placer, o para nosotros es un placer estar aquí este domingo con todos ustedes. Que la paz del Cristo esté con todos y todas en sus corazones y en sus hogares. Y el tema de hoy es muy interesante. El tema de hoy es el arte. Aquí estamos, todo en la vida es un arte. Pues hoy aprenderemos un poco del arte de saber vivir. El domingo pasado se platicó mucho aquí sobre el arte del conocimiento de sí mismo. Y en este domingo los exponente de este conocimiento es Aracelis Duarte de Álvarez y el señor ingeniero Kelvin Diriza. Muy buenos días, televidentes. Como todo domingo, es un placer para nosotros estar aquí llevando este conocimiento para cada ser humano y que pueda tener esa fuerza de voluntad y esa energía para poder trabajarse. El tema de hoy es muy interesante porque es un tema que está diseñado para que las personas se den cuenta en qué estado nos encontramos en la vida. Se llama, como dijo mi compañera aquí, saber vivir. Hay que aprender a saber vivir porque todas las personas en este mundo viven en un estado que ni remotamente sospechan dónde se encuentran en su etapa de la vida, su psicología. Para poder exponer este tema con mayor claridad, con que se comprenda más fácilmente, se hace necesario hablar de lo que sería el hipnotismo. Quizás para algunas personas esto parezca extraño, quizás para otros sea como un mito, que hay muchas otras personas no lo creen, pero es una realidad que todas las personas se encuentran en estado de hipnosis. Hay un ejemplo donde un cierto caballero por ahí que iba en una guagua de esa de concho, como decimos aquí en República Dominicana, de esos bus, y que hizo el papel de hipnotizador, y cuando hizo sonar los instrumentos que él utiliza para hipnotizar a las personas, y todo lo que el Señor hacía, así lo hacía en el grupo. Él decía que a todas las personas que se agarraran de la mano, y así lo hacían. Le decía a los novios que se besaran, y se besaban. Les decía a las personas que brincaran y saltaran, y así lo hacían. Parecía chistosa la escena y al mismo tiempo admirable, porque ver cómo las personas actúan en conjunto al simple gesto de una persona, parece un poco, eso diría yo, sorprendente, ¿no? Pero realmente en ese estado se encuentra la humanidad, o la mayoría de las personas, el 97%, puedo decir un número. Y al Señor nada más le faltó que le dijeran que se pararan de cabeza y así lo hubiesen hecho. Entonces, vemos cómo se encuentran las personas. Si una de todas esas personas practicara lo que es la autoobservación psicológica, si se dieran cuenta del estado tan lamentable en el que se encuentran, si se preocuparan un poquito por conocerse más a sí mismo y ver que somos máquinas que actuamos conforme a lo que los demás quieran. Observamos que cuando una persona quiere ver cómo cambia el estado de otra, nada más tiene que decir una palabra dura o fea, e inmediatamente la reacción de la otra persona es sentirse mal. Y refuta, pelea, grita, discute. Al simple gesto o una palabrita de alguien
que diga algo, que le mencione, que le toque uno de sus intereses. En una palabra, las personas somos víctimas de las circunstancias. Una circunstancia X y ya estamos destruidos. Muchas personas dirán, no, yo no me encuentro en estado de hipnosis. No, eso es muy difícil, yo tengo control de mí mismo. Pero si observamos las propagandas que se hacen a diario, de los anuncios, de las revistas, los periódicos, nada más se le dice a la persona, miren, tal médico sirve para tal enfermedad, para tal ayuda, y todos concurren ahí sin ver, ese médico puede hacer lo que quiera y todo está bien. ¿Por qué? Porque las personas se encuentran en estado hipnótico, ya vienen previamente preparados de una manera hipnótica, donde no van a reaccionar en nada. ¿Por qué? Porque no se autoobservan, porque nunca se han preocupado por ver el estado interno en el que se encuentran las personas, en el que uno se encuentra. Vemos que cualquier producto, en cualquier anuncio dice, este producto sirve para la tos, 100% infalible. A nadie se le preocupa por averiguar si realmente es así, si ese producto no produce un efecto de tipo secundario que quizás sea peor. Nadie se preocupa por indagar conscientemente sobre lo que le están diciendo que haga. Entonces, es hora de que las personas empecemos a hacer una evaluación de nuestra vida, de ver que las personas, las muchedumbres, estamos hipnotizadas y que muchos nosotros, especialmente los gnósticos, nos trabajamos esa parte psicológica del despertar de la conciencia. Porque solamente despertando de la conciencia, una persona podría salir de ese estado tan lamentable en el que se encuentra. Es importante que las personas empiecen a hacer esa evaluación, a aprender a vivir y no ser víctimas de las circunstancias, de la vida, de las tragedias y de cualquier evento, por insignificante que sea, ya usted baila y brinca y salta como lo hacen todos. Hasta aquí mi exposición. Sí, bien, la señora Araceli. Claro, sí. Claro está. Bien, que saber vivir es muy importante, es necesario saber vivir. Esto es algo que debemos entender. Cuando platicamos con alguien y ese alguien nos cuenta los sucesos de la vida, nos cuenta los acontecimientos que ha vivido en diferentes épocas de su historia, de su vida. Entonces, nosotros siempre pensamos que la vida es solo una cadena de sucesos y no entendemos o no sabemos que no solamente las circunstancias de la vida son las únicas que existen, sino que también existen los estados conscientivos. Es el arte de saber vivir, la capacidad para vivir, es la base de saber inteligentemente combinar los estados conscientivos con las circunstancias de la vida. Se pudieron muchas circunstancias ser feliz, ser nosotros felices en alguna de esas circunstancias, pero no es así, porque nosotros no sabemos combinar lo que son los estados conscientivos con las circunstancias en el medio en que nos desenvolvemos en la vida. Entonces, si observamos el mundo, pues es obvio que está totalmente dormido por la falta de sabiduría, de conocimiento. Hemos conocido casos donde sujetos que tienen un lindo coche, una linda mansión, una linda esposa,
lindos hijos y suficiente dinero para vivir. Sin embargo, no son felices. Otros casos, hemos visto que personas que están en situaciones todo lo contrario, personas que no tienen una linda mansión, no tienen un lindo coche, una linda esposa, ni tienen tampoco lindos hijos. Pero aún así, tampoco tienen mucho dinero, solo para un día de subsistencia. Sin embargo, esas personas son felices. Realmente la felicidad no es el dinero en sí quien la da, sino es el conocimiento y la sabiduría de saber vivir, saber usted combinar las circunstancias de la vida práctica con los estados conscientivos. Si alguien colocado en magníficas situaciones, condiciones, y no está a la altura de las circunstancias, de hecho que no sabe combinar esos estados, entonces no será feliz. Obviamente el resultado será la infelicidad, el desastre. Pero si un infeliz colocado en esas circunstancias difíciles y sabe combinar sabiamente los estados conscientivos, obviamente que tendrá prosperidad, dicha y felicidad. Nosotros nos quejamos mucho en la vida. ¿Por qué nosotros no somos clarividentes? ¿Por qué nosotros no entendemos muchas cosas a nuestro alrededor? ¿Por qué muchas personas sí tienen ese don de ver, por ejemplo, una persona que acaba de fallecer? ¿Por qué? Pero yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿quién nos impide a nosotros el despertar de la conciencia? ¿Quién nos impide a nosotros conocer a los dioses, conocer el universo, conocer las leyes de la naturaleza? ¿Quién nos impide a nosotros eso? Si todos sabemos que es un trabajo psicológico, todos sabemos que tenemos que excavar, escudriñar profundamente en los 49 niveles de nuestra conciencia. ¿Quién nos impide a nosotros eso? ¿Quién nos impide a nosotros autodescubrirnos? Si en cualquier evento callejero nosotros podemos observar y autoobservarnos y darnos cuenta que afloran todos los defectos que tenemos dentro. Recuerden que las leyes de la naturaleza, quien quiera descubrirlas, tiene que primero descubrirlas dentro de sí mismo. Si no las descubrimos dentro de nosotros, jamás las vamos a descubrir en la parte externa. También sabemos que el universo está contenido en el hombre y el hombre está contenido en el universo. Entonces, ¿cómo es que nosotros lo hallamos tan difícil? O muchas personas dirían, bueno, yo no creo en lo que está diciendo esa psicóloga o ese ingeniero. Pero, ¿quién les ha impedido conocerse a sí mismo? Ahora, cuidado y no sucede lo que le sucede a los médicos muchas veces. Que muchas veces tenemos una enfermedad y no sabemos el origen de esa enfermedad. Entonces queremos sanar la enfermedad externamente. Pero ¿y internamente? La causa de esa enfermedad, ¿cuál fue? ¿No sería alguno de esos defectos psicológicos? Pero sin embargo, si él no tiene el conocimiento, pues, entonces, ¿cuánto tiempo le llevaría sanar esa enfermedad? El Cristo dijo bien claro, en vuestra paciencia poseeréis vuestra alma. Esto quiere decir que nosotros, los seres humanos, debemos ser más inteligentes,
más juiciosos y entender y comprender que es muy fácil para cualquier perverso manejarnos en la situación en que nos encontramos la sociedad, en el nivel de conciencia en que está la sociedad. Nosotros, si no hacemos un trabajo dentro de nosotros, jamás podremos cambiar fuera. Entonces, las circunstancias siempre van a ser negativas. Si nosotros reaccionamos ante cualquier circunstancia, ante cualquier evento negativamente, y reaccionamos hoy con ira, mañana volvemos a reaccionar con la misma ira, o con lujuria, o con envidia, o con odio. Entonces, ¿quiénes somos? Pero aún así, tenemos el descaro, muchas personas, de decir, yo creo en Dios. A mí no me hablen de cosas así tan extrañas. Pero ¿y será extraño esa segunda naturaleza que tenemos nosotros dentro? ¿Será extraño esas, diría yo, esos resortes que mueven la máquina humana? ¿Será extraño ese falso sentimiento que nosotros tenemos, los cuales intervienen para nuestro propio mal, o sea, para ser cada día más perversos? Porque si no existiera dentro de nosotros ese falso sentimiento, esa mente, que quien la maneja es el ego. Recuerde que dentro de nosotros, o en esta máquina humana, tenemos los 5 centros de la máquina humana, que es el intelectual, el motor, el emocional, el instintivo y el sexual. Esos 5 centros, ¿por qué nosotros tenemos que dejarnos manejar de esta máquina humana? ¿Por qué no aprender el arte de saber vivir? ¿Por qué no nosotros dominamos esa parte? ¿Por qué no controlamos nuestra máquina humana? Casi estamos en el 80% de mujeres divorciadas, y de allí nacen los delincuentes. ¿Pero por qué una mujer se divorcia? ¿O por qué un hombre se divorcia? ¿No será acaso por un yo de esos, de lujuria? ¿No será acaso porque reaccionamos de la misma forma todos los santos días y vivimos en un círculo mecánico? Entonces tenemos que ser un poquito juiciosos y observar nuestra sociedad. ¿Por qué cuando a alguien se le llama la atención reacciona airoso o se molesta? Entonces, el que llama la atención realmente está haciendo su trabajo, siempre lo he dicho. Pero ¿quién se molesta? ¿Acaso se molesta Araceli? ¿Acaso se molesta el alma, la esencia de Araceli? ¿No es acaso el ego el que nos quiere hacer la vida imposible? Esto es muy fácil de entenderlo. Es necesario saber auto-observarnos. Para entonces, si nosotros nos auto-observamos, nos autodescubrimos. Y si nos autodescubrimos, vamos a descubrir los errores que tenemos y los vamos a aceptar. Y si descubrimos esos errores, entonces los eliminamos. Y si eliminamos esos errores, esos yoes, esos 7 pecados capitales, que en Egipto se le decía los demonios rojos de Set, y en el Oriente los agregados psicológicos, y aquí en el Occidente los 7 pecados capitales, si eliminamos todos esos demonios que tenemos dentro, entonces despertaremos conciencia. Y si despertamos conciencia, entonces podremos realmente evidenciar lo que son los misterios de la muerte y de la vida. Yo quiero hacerle una pregunta al Señor aquí, a nuestro ingeniero. Si en verdad ha aprendido a vivir o sabe vivir sabiamente. Bueno, desde luego que he aprendido bastante desde que conocí la Gnosis, porque esa es la clave
los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es morir psicológicamente, o sea, eliminar el ego, nacer, o sea, valorar, acrecentar las virtudes, de una forma de decirlo, y el sacrificio por los demás, o sea, llevar el conocimiento, mi trabajo interno a los demás. Obviamente que si yo actúo conforme a esos 3 factores, voy a aprender a vivir. Estamos aprendiendo. Todavía no puedo decir exactamente que vivo sabiamente como un sabio, pero sí estoy en ese camino y algún día lo conseguiré. Así como cualquier televidente, cualquier persona que se aplique estos conocimientos, no importa de dónde, de qué sitio, de qué color, de qué religión sea, y se aplique este conocimiento trascendental, puede también hacerlo. Es muy... Además, ciertamente sí. Sí, además nosotros tenemos que estar muy atentos en lo que es el cambio de actitud, que se habló mucho la semana pasada también. Si nosotros cambiamos de actitud, es claro, obvio, que vamos a cambiar nuestra forma de reaccionar. Si nos autoobservamos, claro está, porque las personas no quieren trabajar sobre sí mismos. Entonces, ¿quién nos impide ver a los dioses? ¿Sabían ustedes que los dioses andan entre nosotros? ¿Sabían acaso que los dioses andan entre los animales? ¿Acaso sabían que los dioses están en el aire? ¿Están en el fuego? Se siente, quien despierta realmente conciencia, siente esa armonía en el aire, en el fuego, esa paz. Y realmente descubriremos entonces aquello que nosotros no conocemos. Pero si realmente nos enfrascamos en lo que es solamente el Dios dinero, que es lo que la gente está agitada, pero el dinero no da la felicidad. Usted puede ser muy millonario, pero si usted no sabe combinar sus estados conscientivos con esas facultades, con esas condiciones fabulosas en que se encuentra, será infeliz. Vamos a observar allí un video mismo, muy importante. La tasa de suicidio más alta es la de las personas que tienen más dinero. Eso comprueba, claro, porque no que tienen las personas sentido su vida. El dinero no te enseña a saber vivir. El dinero no es la clave. No, en sí el dinero no es, pero también la gente que no le encuentra sentido a la vida, no tienen nada. O sea, a mí misma me pasó eso. Yo pensaba también que el sentimiento por una persona, porque muchas veces nosotros somos tan ignorantes, vamos a decirlo así, que nos llenamos de falsos sentimientos hacia una persona que ha hecho lo malo. Ay, pobrecito, que no sé qué, que patatín, que patallá. Y resulta ser que esa persona te está engañando. Nosotros, por el falso sentimiento, cometemos el mismo error. Y de paso, estamos cometiendo lo doble, porque estamos confabulados con esa persona. Entonces, ¿por qué nosotros dejar que intervengan el falso sentimiento o la mente para nosotros tener una comunicación con Dios? ¿Por qué? Porque lo queremos así. Porque así mismo, como nosotros le abrimos las puertas al ego, a la envidia, a la lujuria, ¿por qué no le abrimos las puertas al amor, a la paz, a la armonía? ¿Por qué no estamos, como dice el Buda, con la escudilla hacia arriba, esperando de lo alto cualquier información? ¿Por qué no nos autoobservamos? ¿Por qué no hacemos lo que dice el apóstol Santiago? Hacernos hacedores de la obra del Cristo y no oidores. Valor que nosotros debemos darnos a sí mismos. No nos damos ese valor porque somos víctimas de las circunstancias. Cuando una mujer pierde su honor, entonces pues esa persona dice, yo no valgo nada. Cuando una mujer ya pasa de un divorcio a 2, a 3, pues en fin, hay mujeres que se lanzan a la prostitución porque ellas ya no se creen que valen nada, que cuando se sienten engañadas, o un hombre a sí mismo. ¿Cuántos hombres engañados por allí? Porque los hombres también son víctimas de las mujeres y las mujeres somos víctimas de los hombres. Entonces, y las mismas circunstancias. Cuando nosotros no tenemos la capacidad para vivir, entonces no se nos puede llamar la atención porque muchas personas suponemos que estamos bien así
porque tenemos dinero, porque tenemos una bonita casa, o porque somos bonitos, o somos bonitas, y somos profesionales. Entonces ya creemos que no se nos puede llamar la atención. Y cada vez que se le llama la atención, entonces cometen errores. En vez de solucionar los problemas, se convierten en un problema más, porque se creen intocables. Y así esas personas no tienen la capacidad para vivir en ninguna circunstancia, ni vivir en ninguna época, porque recordemos que los seres humanos tenemos muchas altas y muchas bajas. Entonces allí es donde debe de existir esa capacidad de vivir. Cuando nosotros comenzamos por conocernos a sí mismos, por hacer el sacrificio de despertar conciencia, comencemos por la máxima de Tales de Mileto: no se te insun, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es importante que las personas revaloricen su propia vida, que se den cuenta de que uno descubrir el estado en el que se encuentra es difícil. Es difícil, porque eso apremia una pasividad espantosa o muy fuerte de nuestra propia personalidad. Lo que quiero decir es que cuando las personas tenemos que desarrollar un estilo de vida en donde la mente y los sentimientos no intervengan en nuestras decisiones y en nuestra forma de vivir. ¿Por qué no debemos? ¿Por qué no es así? ¿Por qué es así? Porque cada persona en la psicología experimental hemos descubierto que tienen el ego. Y obviamente, cuando la mente interviene, lo que realmente está interviniendo es un ego. Principalmente, cuando se interviene es el del amor propio, es uno de los cabecillas. Ese defecto, ¿sí? Sí, si nosotros ponemos en actividad lo que es nuestra conciencia, entonces nuestra personalidad debe de ser pasiva. La personalidad debe de ser pasiva para poner, y receptiva, entonces para poner en actividad lo que se llama la conciencia. Si nosotros, nuestra personalidad, nuestra máquina es más activa que nuestra conciencia, entonces estamos dormidos. Pero para entonces tenemos que, como dicen, voltear. Sí, poner en actividad nuestra conciencia, nuestro ser, y ponernos pasivos. Por allí hay unos versículos bíblicos que le vamos a pedir a nuestro director nos muestre para que ustedes se ilustren más cada día. Bien. Aquí tenemos el capítulo Génesis primero, capítulo 26, número 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoreadla, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Ahí podemos ver que este capítulo, Dios crea al hombre a su imagen y su semejanza. Y le dice que señoree la tierra y los peces del mar con sabiduría. Y también le dice: creced y multiplicaos. Que estas palabritas han sido malinterpretadas por las mayorías de las formas religiosas de nuestro planeta Tierra, donde vemos que las personas entienden por crecer y multiplicar que es tener hijos producto de la fornicación, de paso. O sea, es sin control, como que eso es un mandato del Señor, y ese no fue el mandato que
nuestro Padre Celestial nos dio. Cuando Él habla de crecer, está hablando de crecer en virtudes, de crecer en amor, en sabiduría, y de multiplicados, también de multiplicar las virtudes, y darse cuenta de todo lo que ha creado. Ese es el concepto que nosotros tenemos que tener de lo que cuando nos enseña aquí el Padre Celestial, de crecer y multiplicados. Crecer y multiplicados espiritualmente. Cuando nosotros aprendemos realmente este conocimiento del amor, de la paz, esto quiere decir que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros semejantes lo mismo que hemos aprendido. Vamos a continuar con los versículos bíblicos. Señor director. Aquí está Santiago capítulo 3, versículos del 2 al 5. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Bien, esto nos deja dicho a nosotros bien claro que nosotros debemos dominar nuestra lengua, que es el miembro más pequeño que tenemos en nuestro cuerpo. Muchas veces, por no dominarnos a sí mismo, entonces nosotros escandalizamos todo. Un pequeño problemita lo hacemos así de grande. Entonces, allí es cuando nosotros debemos aplicarnos el conocimiento que dice Santiago, hacernos hacedores de la obra. Si te llaman la atención por X cosa, por cualquier motivo, entonces nosotros debemos, como dicen, amarrarnos la lengua y aceptar que hemos cometido un error. Revisarnos a sí mismo internamente, no molestarnos y reaccionar y tener una actitud agresiva, sino debemos cuestionarnos, sentarnos en el banquillo de los acusados. Oh, sí, es cierto, perdóname. Y si alguien te dice, mira, tú no sabes hacer eso, bueno, enséñame, ser humilde. Pero no, esta lengua escandaliza y muchas veces nos hace fracasar, o todas las veces nos hace fracasar, tanto materialmente como espiritualmente. Porque tenemos que aprender, si somos capaces de domar al animal, ¿por qué no somos capaces de domarnos a sí mismos? De tener esa sabiduría, ese arte de vivir. Vamos a continuar con los También es importante que saber que existe una lengua interior y que esa lengua es la que causa que la lengua exterior hable tanto y diga tantas cosas. Muchas veces una persona puede estar callada y controlar su lengua, pero ¿y su lengua interior? ¿Cuántas cosas no está diciendo? Sí, porque es que esa lengua interior que está hablando aquí mi compañero, precisamente es eso, el ego que siempre utiliza la mente. Ahí donde hablamos de lo que es el falso sentimiento y de lo que es no saber escuchar. ¿Por qué no sabemos escuchar? Porque cuando alguien nos está enseñando algo, entonces nosotros lo que hacemos es manipular allá adentro y pensar cosas. ¿Qué es lo que le voy a contestar a este? ¿Qué es lo que le voy a decir? Pero no se detiene un momento a decir, ¿y qué estoy pensando? Pero ni siquiera estoy escuchando. Muchas veces, por eso nos equivocamos mucho, porque no escuchamos, sino que nos escuchamos a sí mismos, escuchamos a nuestro ego. Pero más difícil es cuando ni siquiera sabemos controlar nuestra lengua interior, nuestros pensamientos que tiene el ego, porque el ser es amor y comprensión, pero el ego es desastre. Entonces reaccionamos airosamente. Vamos a continuar. Aquí está Isaías capítulo 9, versículo 16. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Bueno, esto sí está hermoso, porque nosotros podemos verlo primero en nuestros gobernantes. Realmente es así. Ellos no se saben gobernar a sí mismos. Entonces, ¿cómo podrán gobernar un pueblo?
si no se gobierna a sí mismo, si no se controla su máquina humana, sus pensamientos, sus instintos, entonces, ¿con qué ejemplo es que vamos a gobernar? No podremos gobernar jamás una sociedad cuando realmente no tenemos una base espiritual objetiva, real, no algo supersticioso. Entonces nosotros tenemos que ser allí, saber primero, el Cristo dijo que envió al hombre para que se hiciera rey y sacerdote de toda la naturaleza, según la obra de Melquisedec. Pero nosotros no sabemos gobernar nuestra propia naturaleza. ¿De qué manera podemos gobernar entonces a los demás? Entonces, eso es muy bueno. También es muy bonito por ejemplo, los pastores, los líderes religiosos, que no se saben gobernar a sí mismos, porque la lujuria los hace cometer errores, el adulterio, los celos, la envidia, la ira, el yo soy más que él, yo sé más que fulano, yo sé más que Kelvin, yo soy más que fulano, yo soy la que doy el programa, yo soy la excelente, los demás no sirven. Entonces, ¿qué ejemplo estoy dando? Donde tengo, por ejemplo, mis compañeros que son excelentes o mejores que yo sencillamente soy un exponente más. Entonces, cuando nosotros aceptamos así, ¿verdad? A todos y a todas, nos falta demasiado conocimiento para decir, yo soy mejor que fulano de tal. Ahora, que tú tienes un arte, que tienes una profesión, que has practicado, que tienes la experiencia, amén. Pero esto no quiere decir que somos mejores. Vamos a continuar. Algo antes, director, antes de continuar con la siguiente cita, hay que resaltar en este versículo que este es el cáncer del mundo, donde los gobernantes no se saben gobernar. El punto que hay que esclarecer es que un gobernante, su vida es pública. Yo he escuchado a muchos gobernantes que dicen, no, pues es mi vida privada, en eso nadie tiene que meterse. ¿Y su ejemplo? ¿Y su forma, lo que usted está enseñando con su forma de actuar? ¿Acaso no es importante? Todo gobernante, todo funcionario público sabe que su vida es pública. Usted asumió esa responsabilidad y debe de tenerla ante la sociedad. Y saber que tiene que dar un buen ejemplo, que tiene que enseñar. Esto lo podemos ver en las modas. Las modas de hoy en día, las mujeres más exaltadas, las mujeres más, vamos a decir, famosas, dan un ejemplo horrible. Ya se casan hoy con un hombre, ya se casan mañana con otro, ya están con un millonario, ya están con un jovencito. Y es un grave error, eso no debiera de promocionarse porque no tienen derecho. Bien, sí. Vamos a continuar entonces. Bien, aquí está en Proverbios, capítulo 16, del 2, el 25, versículo 25, 27, 30 y 32. Aquí dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. De muerte. El hombre perverso cava en su busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, afectúa el mal. Mejor es tardar en airarse que el fuerte. Bien, estos versículos se los vamos a dejar para que ustedes mediten y profundicen en ellos.